estoy practicando esto, ¿no? Así que con el asesoramiento permanente del profesor Cerdán acá, con este tema. Bueno, yo lo que hice, y así trabajamos el lunes con la otra comisión, fue una síntesis de toda la primera parte que ya trabajamos en forma conjunta con la comisión A, y a partir de lo que se produjo en esa clase como síntesis, como cierre, como duda, etcétera, es que, digamos que organicé la clase de hoy en la primera parte. Es muy importante entender que con muchos otros conceptos, con muchas otras imágenes, ideas y demás, en todo lo que es nuestro acontecer, ¿no es cierto? Muchas palabras, ¿sí? Muchas imágenes van cambiando de significado. Hay una consideración de que los conceptos son dinámicos y pueden cambiar. Por eso surgen nuevos conceptos, por eso surgen nuevas teorías, por eso surgen lo que a veces se llaman descubrimientos en las ciencias, que obligan a que nosotros nos vayamos acomodando desde el punto de vista de las imágenes, las representaciones, los conceptos. Y lo mismo ocurre con la palabra adolescencia. O sea, cuando Graci Córdoba trabaja en el texto, que más allá de los capítulos que nosotros asignamos, sería interesante que lean todo el texto, hablan del significante adolescencia, se refieren a qué simbolizamos nosotros a partir de esa palabra. Ustedes saben que en toda representación y en toda simbolización hay un significante y un significado. Cuando los autores hablan del significante adolescencia, lo que ellos están refiriendo es a la palabra adolescencia y qué representa esa palabra para nosotros. Veíamos que en ese video que trabajó el profesor Cerdán con ustedes, tenemos un sinnúmero de imágenes y representaciones que los entrevistados o los consultados refieren a la hora de que le preguntemos qué es la adolescencia. Y hay una construcción histórica de de cuál fue el significado que se fue construyendo alrededor de este significante a lo largo de la historia. Y lo plantean estos autores, y también en otro texto, Urbano y Juni también hacen un recorrido histórico de estos términos, de estas palabras, de estos vocablos, como dice acá. Y generalmente cuando nosotros cuando nosotros queremos entender de dónde viene el significado de un significante, ¿se entiende esto? Nos abocamos a ver cuál es el origen etimológico de esas palabras. Y ya desde el vamos, ¿no es cierto?, el origen etimológico de la palabra adolescencia o adolescente tiene como un doble significado. Sí, en un primer momento, dicen los autores, la palabra adolescente se vinculó con la palabra adolecer, que significaba carente, al que le falta, dolor, algo doloroso y doliente, pero que también se vincula con una expresión que deviene de esa raíz, pero que no tiene un sentido
si se quiere, negativo. De negativo, por decirlo de alguna manera, como algo que falta, algo incompleto. Y que es adolecere, y que adolecere le da otro sentido, que le da un sentido de desarrollo, de crecimiento, como un sentido de ventaja sobre el otro sentido, el otro significado etimológico. Porque crecer es bueno, es saludable, es positivo, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que ver es que realmente, si yo pienso, o si yo considero, o si en mí están operando representaciones negativas de la adolescencia, voy a estar básicamente pensando desde una imagen de un sujeto al que le falta, un sujeto que carece, un sujeto que no puede avanzar. Pero si yo veo a la adolescencia y a los adolescentes como sujetos que están en crecimiento permanente y que se están desarrollando para lograr avanzar en la construcción de su identidad, lo voy a ver como algo positivo, con felicidad, como cuando uno ve que crece un niño y uno festeja la primera palabra y uno festeja cuando comienza a caminar el niño y uno festeja cuando se siente y uno festeja cuando te reconoce y uno festeja el primer día del jardín infante y festeja el primer día de la escuela primaria. Bueno, esos festejos, esos acompañamientos al crecimiento, ¿sí? Es el que también debemos hacer con los adolescentes. Obviamente, no siempre es así, por eso es que existen estas dos maneras de entenderlo, como un sujeto al que le falta y con un sentido negativo, y un sujeto que se está desarrollando, está creciendo y es una cuestión positiva. Lo que sea cualquiera de estas dos significados que le demos a la adolescencia, siempre estamos hablando de crecimiento, o sea, desde una mirada negativa a una mirada positiva, el adolescente crece. ¿Sí? O sea que vinculado al significante adolescentes, siempre va a estar el crecimiento, el sentido del cambio, la transformación, la transición de una etapa a otra. Entonces, lo importante de entender es que el adolescente en su crecimiento se transforma. Y eso es lo que dicen los autores. El adolescente a veces no sabe cómo verbalizar lo que le está pasando, ¿sí? Pero se desconoce lo que le está pasando. Existe eso que decimos acá, ¿no es cierto? Hay una transformación y una creación y recreación del sujeto a partir de los desórdenes de lo que era cuando niño. O sea, se desordena un sujeto infantil, se desordena una identidad infantil para poder reordenarse en una nueva identidad que ya es la de una adolescente buscando la identidad adulta, pero que necesariamente no tiene que ser un niño. Por eso es que a veces los adolescentes, como se encuentran en un desorden, les resulta muy difícil poner en palabras lo que siente, lo que quiere, lo que aspira. Y como a veces no concuerda con la palabra del mundo adulto, él inventa también las palabras para decir cómo se siente. Vieron que en los textos de Gracia y Córdoba explican también el cambio de significado de palabras dichas frecuentemente en el mundo adulto o en otros grupos, ¿no? Y da, por ejemplo, el ejemplo de nada en vez de nada, o bolú en vez de boludo. Y que si nosotros
nosotros nos fijamos y miramos detenidamente también el significado de esas creaciones adolescentes, también tienen un significado muy diferente al que tenían o tienen para el mundo adulto. Nada puede o no nada. Bolú puede o no ser un insulto. Puede ser una manera de llamarse entre ellos, de conectarse, un sobrenombre cariñoso y no algo agresivo, peyorativo, indeseable, ¿sí? Pero que ellos mismos necesitan, ¿no es cierto?, cosificar en palabras, ¿no es cierto? Después vamos a ver cuando veamos pensamiento también cómo la palabra se vuelve un objeto para el sujeto, para poder de alguna manera explicarse cómo él se está recreando. Además de poder hacerse cargo de lo que le está pasando. Hay autores que ustedes van a leer para la próxima clase, plantean, por ejemplo, que una de las cuestiones básicas que reclama el adolescente de los adultos, sean sus padres, su familia, etcétera, es que no lo comprenden. ¿Sí? A mí nadie me comprende y llora, por ejemplo. A mí nadie me comprende y se angustia. A mí nadie me escucha y se desespera. Pero en realidad es él quien no comprende lo que le está pasando, quien no puede escucharse porque no puede poner en palabras lo que le pasa. Quien llora porque siente un dolor por todo lo que está perdiendo en ese desorden. Entonces hay un sinnúmero de cuestiones que se ponen en juego en la comunicación con los adolescentes que nosotros como profesionales que trabajamos con ellos tenemos que estar muy atentos para ver qué es lo que nos están diciendo. Y en toda esta historia de lo que decía yo y de lo que significa la palabra adolescencia, a ver, veamos, ¿qué dicen estos autores, por ejemplo? Que en un primer momento, con Stanley Hall, por ejemplo, adolescencia significaba cambio físico. Ahí se reducía, ¿no es cierto?, inicialmente a lo que son los cambios puberales y se comenzaba a hablar de un impacto que había en el orden psicológico y social. Concomitantes emocionales, le decimos nosotros, de los cambios puberales. Un poco más, ya digamos, avanzado en los inicios del siglo XX, cuando Freud plantea a la adolescencia, le da nuevamente una gran importancia a la pubertad y él habla de metamorfosis. La metamorfosis es una transformación que hace que lo que vos eras ya no sos más. ¿Sí? La metamorfosis significa un cambio en el cuerpo y la necesidad de desprenderse no solamente del cuerpo infantil, sino de todo lo que implicaba y significaba para el sujeto ese cuerpo infantil. Por eso, desde el psicoanálisis se dice, se afirma, se sostiene que la tramitación adolescente es una tramitación dolorosa. Duele por lo que se pierde. Duele por lo que hay que lograr de nuevo, rearmar o reconstruir nuevamente para poder avanzar en el desarrollo. Y a mediados de los años 50, 60 del siglo XX, a mediados del siglo XX, los años 50, 60 aproximadamente, comienza a ver, se instala, vinculado al significado de la adolescencia, se instalan estereotipos sociales de los adolescentes, ¿no? O sea, comienza a ver, a incorporarse contenidos de la vida de adolescentes en todo lo que es el arte, en todo lo que es la cultura, en la letra de las canciones, en las películas. Surge una imagen adolescente, que era el adolescente rebelde, el adolescente hostil, el adolescente
que usaba una manera de vestir propia y básicamente que lo diferencie, ¿no es cierto?, del mundo adulto. Y también del mundo infantil, o sea, un adolescente que trataba de luchar por ideales compartidos con sus pares, ¿sí? Y de revertir y de cambiar el mundo adulto, es decir, en eso consistía y consiste en algunos grupos la rebeldía adolescente. O sea que nosotros tenemos una variedad de significados alrededor de este significante adolescencia y lo vamos a seguir trabajando en todo el cuatrimestre. A partir de todo esto, a nosotros nos viene a cuenta una necesidad de ver cómo abordamos el estudio de la adolescencia. Es decir, cómo abordamos significa científicamente cómo se puede abordar. Y nosotros habíamos hablado la clase pasada de que existían maneras o modos de entenderlo de una manera simple, solamente atendiendo lo biológico, lo puberal, o de ir incorporando determinados aportes de otras ciencias, de otras disciplinas, otros saberes que puedan ayudarnos a entender una problemática tan compleja como son la adolescencia. Por eso es que se entiende que la psicología de desarrollo y el enfoque del ciclo vital son las que admiten, son las modalidades de abordaje, ¿sí?, que admiten una mirada compleja de lo que son las problemáticas adolescenciales. Psicología del desarrollo implica entender el crecimiento de los adolescentes como una construcción permanente, pero que necesariamente requiere de un orden en fases, en etapas, en momentos, y que nosotros, y que ubica, digamos, las problemáticas adolescentes como en una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta. Y esa etapa de transición es una etapa no solamente un periodo cronológico muy extenso. Imagínense ustedes que se inicia con la pubertad, que es algo anatómico y fisiológico, se inicia con la pubertad, pero esa pubertad puede iniciarse en algunos sujetos a los 9 años, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, y se extiende la adolescencia hasta, según la Organización Mundial de la Salud, entre los 25 y 30 años. ¿Según qué? Según las condiciones sociales. O sea que tenemos un lapso cronológico muy extenso. Por lo tanto, muchos autores a su vez subdividen, ¿no es cierto?, la etapa de la adolescencia para poder abocarse a analizar las conductas más frecuentes que se dan en esos momentos de la vida de los sujetos. Pero si nosotros, lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es lo siguiente. Si no es fácil abordar el estudio de las adolescencias, si no es fácil elaborar diagnósticos sobre adolescentes, no es fácil porque necesitamos el aporte de varias disciplinas. Es decir, si un médico tiene que evaluar, ¿no es cierto?, las condiciones de un adolescente, él tiene un perfil, tiene una tabla, ¿no es cierto?, donde va acotejando
lo que observa del adolescente, manifiesta el adolescente desde el punto de vista del crecimiento anatómico y fisiológico, y lo va cotejando con la tabla. ¿Sí? O sea, hay una tabla, por ejemplo, que también maneja en la infancia, para controlar el desarrollo biológico, los pediatras lo manejan, que tiene que ver con talla y peso, por ejemplo. Ustedes habrán visto en Evolutiva 1 indicadores de maduración, ¿no es cierto?, que tienen que ver con expresiones como el moverse, el andar, pasar de la bipedia a la cuadripedia, el Sí, habla, las palabras, las primeras palabras, etc. Entonces, en la adolescencia se complejiza, ¿por qué? En la adolescencia se complejiza la posibilidad de hacer estos diagnósticos porque se complejiza el mismo desarrollo. ¿Sí? Hay una imagen gráfica que nosotros tenemos que manejar permanentemente para entender qué es la psicología del desarrollo. No es una línea recta que tiene una sola dirección, que empieza en un punto y termina en otro punto. Es una línea espiralada. Es una línea espiralada, ascendente, y que cada vez se amplía. Cada vez se amplía. Y se amplía en función de la posibilidad de integrar lo anterior y de construir y proyectar algo nuevo. Esa es la imagen gráfica de una psicología del desarrollo. Una línea espiralada, ascendente y cada vez más amplia. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que el enfoque del ciclo vital permite un análisis integrador. Porque yo voy a tener que tener en cuenta, sí, un segundito. Pero yo tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que si yo me manejo con una mirada lineal, que sería un pensamiento binario, ¿sí?, van a quedar afuera muchos aspectos que hacen al ser adolescente. En cambio, si yo me comprometo al análisis desde un paradigma complejo, donde yo voy a trabajar, digamos, aportes de distintas teorías, yo me aseguro de no dejar de lado aspectos que pueden ser relevantes, como por ejemplo, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones sanitarias de los grupos adolescentes. Y estamos ahora en un momento en que podemos hablar mucho de eso. Sí, ¿quién iba a preguntar? Sí, escucho. Sí, que si eso tenía que ver con lo que dice él al hablar de que no tenemos que ver a este proceso como algo netamente lineal, sino como un proceso realmente complejo. Claro, por eso les decía yo que es importante, por allí ayudan, así las imágenes y gráficas o visuales ayudan a ese tipo de cosas, no verlo como algo lineal, ¿no es cierto?, como una línea recta, ¿sí?, que empieza a los 0 años y termina a los 20, 21, 22, como algo recto, sino como algo, como una línea ascendente, espiralada y cada vez más compleja. Sí, eso es lo que sería, porque es la única manera de entender cómo yo puedo integrar distintos aportes, como por ejemplo aportes de la antropología, aportes de la sociología, aportes de la teoría de la comunicación. En este momento en que estamos todos bombardeados por los medios de comunicación y de información, están teniendo mucha relevancia. Todo lo que es teoría de la comunicación es importantísimo, porque cualquier estudio que se está haciendo en la actualidad sobre las adolescencias o los estudiantes de nivel medio o los profesores de nivel medio, es decir, todos estamos también dándonos cuenta de que las teorías de la comunicación son necesarias, porque lo que yo establezco en las aulas
son sistemas comunicacionales. O sea, en este momento nosotros nos estamos comunicando, ¿sí?, de forma virtual, no presencial, pero estamos todos embarcados en un proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, la manera, lo que yo voy describiendo, ¿sí? Yo cuento con que ustedes ya han leído el material y con que ustedes también ya han modificado algunas significaciones sobre las adolescencias. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sabemos en la cátedra que el texto de Graci y de Córdoba, por ejemplo, son textos movilizadores a tener que pensar la adolescencia de otra manera, pensarla de otro modo. Y comenzamos a ver que no todo es blanco y negro, que hay muchos matices en el medio y que hay cosas que esos matices se van transformando, que generalmente esa transformación permite el crecimiento de los adolescentes, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que cuando nosotros vamos a trabajar con adolescentes, con adultos que están vinculados con adolescentes, como ser los padres, por ejemplo, o los docentes, nosotros lo vamos a hacer desde nuestras teorías, desde los conceptos que manejamos. Y esas teorías y conceptos son los que manejan, construyen, digamos, estas matrices que nosotros llamamos acá matriz epistémica. Es decir, ustedes van a leer la realidad de adolescentes, interpretar la realidad de adolescentes, comunicarse con los grupos adolescentes, intervenir psicopedagógicamente en los grupos de adolescentes, siempre a partir de teorías. Y esas teorías son esa matriz epistémica de la que hablan los autores que son necesarias para poder interpretar, ¿sí?, la problemática de los adolescentes y poder intervenir en ese problema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí o avanzamos? No, profe. Bien. Entonces, tenemos que el desarrollo evolutivo es un proceso que impulsa la búsqueda de un nuevo equilibrio y con contracción identitaria. Fíjense, el desarrollo evolutivo es un proceso, o sea, nosotros nos ubicamos en la infancia, es un proceso que impulsa la búsqueda de un equilibrio y sería la adolescencia. Si nos ubicamos en la adolescencia, es un proceso que busca un nuevo equilibrio que sería la edad adulta. ¿Se entiende? Por eso hoy es un movimiento continuo, ¿sí?, de organización, desorganización, reorganización, construcción, desconstrucción, reconstrucción, equilibrio, desequilibrio, orden, desorden, son todos movimientos necesarios para el crecimiento. No habría crecimiento, no habría desarrollo, no habría evolución si no existiera crisis, desorden, desorganización, desequilibrio. Si nosotros tenemos que celebrar la existencia de la crisis, porque eso implica que el sujeto puede crecer. Pero esto, fíjense, surge la influencia de condiciones socioculturales que ocurren en un momento histórico determinado. Es decir, las influencias de las condiciones socioculturales. Por ejemplo, si ustedes trabajan como psicopedagogas en dos escuelas, las características de estas escuelas van a ser totalmente diferentes. No existen dos escuelas iguales. Por más que las dos sean necesarias, por más que las dos tengan las mismas condiciones. Ustedes van a tener dos grupos iguales. Van a tener dos primeros años iguales. ¿Por qué? Porque hay historias diferentes, que esas historias se fueron construyendo en contextos diferentes, y porque las reconfiguraciones son diferentes. Pero a su vez todo ese conjunto, ¿no es cierto?, está como atravesado
por las variables de lo que nosotros llamamos momentos históricos, que es la variable tiempo y espacio. Fíjense qué interesante pensar la cuestión del tiempo, la temporalidad. Por un lado, el desarrollo en sí mismo es un tiempo. Necesita tiempo, requiere tiempo, se expresa en el tiempo. Nosotros hicimos una especie de recorrido histórico, retrospectivo, como dicen los autores, de lo que es la psicología, de lo que son las adolescencias. Pero a su vez, el momento histórico requiere de una variable que es el espacio. El espacio es lo que nosotros, ayudados por las ciencias sociales, llamamos escenario social. El espacio es la familia, el espacio es la escuela, el espacio es este espacio virtual que nosotros estamos teniendo, al que algunos pueden acceder y otros no pueden acceder. Y el momento es este que estamos transmitiendo, pero que tiene que ver con el tiempo anterior y va a tener que ver con el tiempo que viene. Y estamos todos atravesados por una posición social, histórica, cultural, política, sanitaria, ¿sí? Que en este caso es la pandemia. ¿Sí? Es decir, hay algo de afuera, entre comillas, nada es totalmente de afuera. Hay algo en el contexto que hizo que nosotros en este momento no podemos estar en un aula hacia un desarrollo presencial de esta clase. ¿Sí? Sino que hay una modificación de una condición contextual. Que nosotros la conocemos y la significamos. La pandemia es conocida y significada por todos nosotros. Pero aparte de eso, nosotros tenemos otras cuestiones que influyen. No es lo mismo, ustedes van a trabajar en una escuela secundaria, por ejemplo, y van a ser, por ejemplo, psicopedagogos o tutores o orientadores desde el primer año al quinto, o del primero al sexto, o del primero al séptimo. Supongamos que del primer año al secundario tenemos generalmente sujetos de 12, 13, 14 años. Pueden ser de más edad o de menos edad. Pero más o menos eso. O sea, la edad cronológica, fíjense lo que estamos planteando, también tiene su significado. ¿Por qué? Porque ordena formalmente los grupos etarios de los ciclos escolares, de la educación formal, ¿sí? Entonces esos grupos etarios van a estar ordenados en un sistema educativo, ¿sí? No va a ser lo mismo trabajar con un puber de primer año, de 12, 13 años, a trabajar con un adolescente de 17, 18 años que está terminando secundario. Vamos a tener en cuenta esa edad cronológica. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, ese estudiante del último curso del secundario es un ciudadano que tiene el derecho al voto, por ejemplo. ¿Sí? A los 16 años se puede votar. Entonces, fíjense cómo ya cambia desde el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo, las características de nuestros alumnos, que ustedes van a ser todos orientadores en la secundaria, en un sexto grado. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión, tenemos la cuestión cronológica, tenemos la cuestión que está dada por las condiciones de ciudadanía, ¿sí? Que son socioculturales, y tenemos también lo que los autores llaman acontecimientos de naturaleza biológica, que son los de carácter madurativo, ¿no es cierto?, que generalmente nosotros decimos, no se le puede enseñar a hablar a un niño que no está en condiciones biológicas de hacerlo, en condiciones madurativas de hacerlo. De la misma manera, en la adolescencia, en las adolescencias, se trabaja, ¿no es cierto?, el sujeto accede a un tipo de pensamiento que no lo tenía en la infancia, y ese acceso
le da posibilidades de abordar ideas de una manera, de abordar realidades de una manera diferente a un niño. Eso también tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo fue alimentado ese sujeto, cómo. O sea, está sano biológicamente, es saludable ese sujeto. Sí, alguien iba a hablar. Sí, yo, Marilena Trayanón. No, lo que le decía era que desde mi interpretación lo que usted está explicando justamente va a responder a una de las preguntas de que por qué las concepciones monádicas deben complementarse con las concepciones diádicas, que es lo que teníamos que interpretar para hoy, porque decía el autor que el complemento o el hecho biológico no es suficiente para alcanzar la condición, ¿no? Y que no se puede estudiar al sujeto en sí apartado de las influencias socioculturales y de todo lo que está impuesto, como usted bien decía, en el imaginario social. Claro, porque en realidad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista, no voy a decir salud porque entraríamos nosotros también en salud, pero desde el punto de vista médico, lo más fuerte en la adolescencia es la pubertad. La psicología evolutiva toman de las ciencias médicas todos los aportes respecto de los cambios puberales, ¿no? Y lo toma como el inicio de las adolescencias. Y ya no se habla, como se hablaba hace unas décadas, de que la adolescencia comienza a los 12, 13 años. No, se dice directamente, las adolescencias se inician con la pubertad. O sea, hay un acontecimiento biológico madurativo que es el que da inicio a la etapa o al ciclo, según como lo veamos, de la adolescencia. ¿Y qué es la pubertad? Siempre se va a iniciar con la pubertad. Es el primer momento, es la primera etapa, es el primer paso, la pubertad. Entonces, no todos los sujetos maduramos biológicamente de la misma manera, al mismo ritmo, al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes entran a un primer año del secundario, van a encontrarse a lo mejor que hay mujeres que ya menstruan, mujeres que no menstruan. Varones que ya producen esperma y varones que no producen esperma, por ejemplo, por decir un cambio. Van a encontrar con sujetos que están creciendo muy rápido en cuanto a talla, en cuanto a peso. Por ahí se encuentra con esos sujetos en un cuarto año, en un quinto, y no los reconocen como el que era en primer año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en primer año, en la pubertad, todo es caótico y todo parece como muy, se expresa como de forma muy brusca. Eso es lo que parece, ¿sí? O sea, en algunos libros o en algunos textos donde hay testimonio de padres, de adolescentes, dicen, por ejemplo, de repente creció, te dicen los padres, los docentes. No me di cuenta en qué momento creció. ¿Cuándo creciste? Te dicen. Es como que el impacto en los otros también suele ser así, como de sorpresa, como de impacto. Esa es la palabra, ¿no? Esa es la palabra que más se presta para esta descripción. Es impactante. ¿Sí? Ya vamos a ver después por qué. Y también acá nosotros tenemos las influencias biográficas. Las influencias biográficas tienen que ver con aquello aquellas cuestiones que hacen a nuestra historia individual. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos un curso de 20 púberes, vamos a tener 20 biografías. ¿Sí? Les doy un ejemplo básico y clásico para que pueda yo explicar bien esto. Todos hicieron de diferente manera su escolaridad primaria. No todos hicieron la misma escuela, no todos tuvieron los mismos maestros, no todos tuvieron los mismos contenidos, no todos aprendieron de la misma manera, no todos tuvieron la oportunidad de aprender de la misma manera. Es decir, todos esos
púberes de primer año, ¿sí? Tuvieron historias escolares primarias o de escolaridad primaria diferentes. Eso ya hace que sean diferentes, ¿sí? Y esas influencias, llamadas influencias biográficas, pueden favorecer o inhibir el desarrollo en la adolescencia. Todos los factores, todas estas cuestiones que nosotros las vamos a ubicar en dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, pero en dimensiones que se entrecruzan permanentemente, que interactúan permanentemente. O lo que dice en Córdoba Grassi, lo intersubjetivo, lo intrasubjetivo, lo transsubjetivo, que son las denominaciones que ellos le dan a estas dimensiones para analizar las adolescencias. Todas esas cuestiones tienen que ver con cuestiones que se comparten como específicas de un grupo etario, por ejemplo, todos los niños, todos los adolescentes, todos los adultos, o la mayoría de los niños, la mayoría de los adolescentes, la mayoría de los adultos. Fíjense cómo va cambiando el discurso. O este niño, está este grupo de estudiantes en esta escuela con estos maestros. Este primer año que no es el mismo al otro primer año, porque en este primer año están estos sujetos que son diferentes a los otros. Ese es nuestro discurso. Es un discurso complejo. No tiene cabida lo binario, ¿sí? No tiene cabida solamente lo binario, sino lo binario más lo complejo. Lo complejo incorpora lo binario. Esa sería otra manera de decir. ¿Sí? Bien. Bueno. Si yo tengo que ver, hay un concepto que nosotros vamos a manejar mucho en esta cátedra, y también lo van a manejar en profunda, ¿no? Que es el concepto de normalidad y anormalidad. Normalidad y patología. Todo lo biológico, decíamos hace un rato, tiene un referente concreto en lo que los médicos llaman anamnesis, y que también tienen, digamos, un protocolo, un perfil como para aplicarlo. Pero fíjense que ya a partir del siglo XVIII, cuando lo que plantean acá los autores, lo biológico social. A ver, no es lo mismo hablar de que la pubertad es un acontecimiento biológico y cerrar ahí, a decir que es un acontecimiento biológico que tiene un impacto en lo social. Sí, por eso fíjense que acá yo puse una barra, ¿sí?, en biológico social. ¿Por qué? Porque el guión lo que hace es separar, o es biológico o es social. Mientras que la barra, como está acá, ¿ven? Mientras que la barra lo que hace es integrar. Hay una relación. La barra integra, relaciona. El guión separa, excluye. ¿Sí? Eso es una cuestión de construcción teórica. O sea que por un lado todo lo biológico tiene que ver con los cambios, perdón, todo lo puberal tiene que ver con los cambios biológicos. El impacto que tiene emocionalmente en el sujeto ese cambio biológico, ¿sí?, que nosotros lo vamos a ver bien en el eje 2, pero también el impacto que tiene en lo social, que generalmente el primer grupo en el que impactan las adolescencias, ¿en qué grupo es? ¿En la familia propia? En la familia. El primer grupo en el que impactan las adolescencias es en la familia. El primer espacio en el que se manifiesta
La adolescencia es en la familia. El segundo es el grupo, la escuela, el barrio, el grupo de pares, otros grupos adultos, si participan grupos religiosos, si participan grupos políticos, si participan en grupos sociales, deportivos, etcétera, etcétera. Pero digamos que sigue como, ¿vieron cuando ustedes vieron en Evolutiva 1 los grupos de socialización? Bueno, en esos grupos de socialización que ustedes vieron en Evolutiva 1, se manifiestan las adolescencias en primera instancia. No vamos a hablar ni todavía, ¿no es cierto?, de cómo lo hace, ya lo vamos a ver después en la clase que viene. Entonces, aparentemente, entre los primeros aportes teóricos, y evelogía se llamaban, las primeras teorías sobre las adolescencias, pero que se circunscribían o se quedaban atadas a los cambios anatómicos, fisiológicos y la concomitancia emocional, es decir, cómo los sujetos podían vivenciar esos cambios. ¿Sí? En un segundo momento se involucra lo social, es decir, cómo esos cambios y la repercusión en lo psicológico del sujeto tenían una expresión en lo social, de ida y de vuelta. Pero nosotros también tenemos que ver que a ese recorrido que se hacía de lo biológico y social, ¿sí?, era un recorrido que planteaba la necesidad de caracterizar específicamente a cada una de las etapas. Entonces la pubertad tenía estas características, la adolescencia media tenía estas características, y la adolescencia alta, se llamaba en ese entonces, tenía otras características. Todo sujeto o grupo de sujetos que no manifestara esas características, que no se ajustara a ese perfil, ¿sí?, no era normal, ¿sí? Es decir, todas esas teorías eran teorías normativas, eran teorías universales, y planteaban que si los sujetos las presentaban, ¿sí?, eran normales. Es decir, normatividad era un sinónimo de normalidad. Te ajustabas al perfil, eras normal. No te ajustabas al perfil, no eras normal. Es decir, en las teorías positivistas, en las teorías conductivistas, en las concepciones monádicas, que ustedes ya leyeron y vamos a hablar enseguida de Manuel, las concepciones monádicas, en los paradigmas de la simplicidad, ¿sí?, si no entras en los parámetros determinados, ¿sí?, no sos normal, independientemente del contexto sociocultural. Es muy interesante, y eso nosotros lo vemos en el eje 3, cuando vemos pensamiento, pero es muy interesante acá hacer el siguiente comentario de Piaget. Ustedes ya, no lo tengo que presentar a Piaget, pero que ya lo habrán visto en Evolutiva 1. Pero Piaget dice, necesito poner, o sea, Piaget elabora una teoría que ya tiene, ya ha sufrido modificaciones, usando métodos experimentales, y parte de un punto. O sea, él arbitrariamente establece un punto de partida, que es el nacimiento. Si esto ustedes lo habrán visto. ¿Y cómo reconoce todo lo anterior al nacimiento? Hablando de algo, simbólicamente, que sintetiza todo lo anterior al nacimiento. Y habla del equipo sensomotor del recién nacido. Ese equipo sensomotor del recién nacido se construyó antes de nacer. ¿Me explico? La primera evaluación que nos hacen los pediatras cuando nacemos tiene que ver con qué cosa, con reflejos. Hay una serie de reflejos que si nosotros manifestamos al nacer, somos normales.
Hay una tablita que ellos tienen. Si nosotros manifestamos al nacer, somos normales. Si no, no somos normales. No importa si somos desnutridos, si fuimos mal alimentados, si fuimos deseados, no tiene en cuenta otro tipo de factores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos, con los autores que vamos a trabajar, superar esta simplicidad. Un niño cuando nace no es solamente un niño con reflejos o que manifiesta reflejos, es un niño deseado, no deseado. Es un niño deseado en la concepción. Su concepción fue o no fue traumática. Todas esas cuestiones que nosotros sabemos que tenemos que considerar al momento de evaluar, ¿no es cierto?, este tipo de... Bueno, ustedes tenían un punto, un ítem en la guía sobre esta diapositiva. Así que mientras yo tomo un mate, voy a escuchar a ustedes. ¿Qué pueden plantear? O sea, ¿cómo resolvieron el punto de la guía número 2, en el cual tenían que hacer una síntesis y ejemplificar estos modelos teóricos? El que desee compartir con nosotros. De los modelos teóricos, empezando por el organicista, por ejemplo, hacía hincapié solamente al hecho biológico, a lo biológico, a la dimensión biológica del ser humano, decía. En cuanto al modelo mecanicista, que estaba dado por las condiciones ambientales que se producían, y a diferencia del modelo contextual dialéctico, que es, desde mi interpretación, usted me corregirá, el más apropiado, se produce esta interacción entre lo biológico, pero también dado por las condiciones socioculturales, por la realidad sociocultural. Bien, esa sería una síntesis. ¿Y los ejemplos? La síntesis es correcta. Fíjense que son 3 modelos teóricos que coexisten. ¿Qué quiere decir que coexisten? Que son usados instrumentalmente, o sea, porque las teorías son instrumentales, ¿sí? Son usados instrumentalmente y están coexistiendo, o sea, no es que uno ya pasó de moda o no se usa. El tema es que hay que ver desde dónde nosotros queremos trabajar para ver qué teorías usamos. ¿Sí? Entonces, a la compañera de ustedes les digo que sí, que el contextual dialéctico es el más complejo y es el que nos permite un abordaje mucho más integrador de lo que son las problemáticas adolescentes. El mecanicista y el organicista son 2 modelos simplistas, se corresponden con concepciones monádicas, ¿sí? Y de alguna manera no abordan la totalidad de la problemática, sino que abordan un aspecto de la problemática. A ver, otro aporte. ¿O se durmieron todos? Hola Marta, ahí te veo. Ahí no te veo. Ahí te veo. Bueno, en cuanto al modelo organicista, yo creo que es una de las cuestiones. A mí me toca, yo soy profesora de música en la escuela especial número 1, y ahí vemos muchos niños o adolescentes que están condicionados por esta cuestión organicista,
desde cuestiones propias de sus capacidades. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso, sus capacidades para trabajar, por ejemplo, el tema específicamente que es mi área, que es lo musical. Hay niños que están condicionados por una cuestión que es netamente corporal, y hay otros niños que están condicionados no por lo corporal, sino por cuestiones psíquicas, o como es el caso de los trastornos autistas y todas esas cuestiones. También, sí. Bien, ahora, ¿trabajás solamente con niños o con adolescentes? Para poder enfocar en nuestro tema, digamos. Tengo niños y preadolescentes, ¿Qué o edad? sea, púberes. Y los más grandes, bueno, sí, en realidad sí, grandes también, porque A ver, tengo grupos diversos en los que hay niñitos y hay también, qué sé yo, tengo alumnos de hasta 20 y tanto, 30 y tanto, pero que se encuadran como adolescentes por la condición. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen síndrome de Down, que tienen 30 y pico de años, pero sus conductas son adolescentes. Y toda o sea, su condición física, biológica, es la misma, nada más que se condiciona la madurez psíquica bien, que tienen. bien. Fíjense, ay, voy a prender un segundito. Fíjense qué oportuno el testimonio que está dando Marta, en el sentido de ella es docente y trabaja con sujetos con necesidades especiales o discapacidades. Cuando yo digo necesidades especiales o discapacidades, ya me estoy ubicando en la normativa, porque cuando Marta dice eso, ya se está ubicando en una normativa, no son normales. Una normativa que plantea, ¿no es cierto?, un parámetro donde hasta acá estas características implican lo normal y estas características lo normal, ¿verdad? Ella habló de eso a partir de en su discurso lo dijo, y es correcto, ¿sí? Entonces nosotros por un lado tenemos que ver que todo esto que estamos hablando desde hoy y desde la clase pasada es en función de lo que nosotros podemos considerar desarrollos normales, pero desde una concepción de normalidad compleja. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos somos considerados normales en distintos ámbitos sociales. O sea, lo que es normal para un grupo social no es normal para otro. Es decir, la concepción de normalidad que nosotros vamos a manejar en psicología evolutiva, ¿no es cierto?, es la concepción de el concepto de las posibilidades que tenemos los sujetos de adaptarnos a las exigencias del medio. Ese va a ser el concepto de normalidad que nosotros vamos a manejar. Y el medio tiene expectativas respecto de nosotros, y nosotros tenemos que tener la posibilidad de adaptarnos y adecuarnos a esa perspectiva para poder tener la consideración de normalidad. Es muy diferente a lo que se maneja en los ámbitos especiales como el que está hablando Marta, ¿sí? O sea, yo quiero que eso quede en claro, ¿sí? Es lo mismo que decir, para el médico no es normal que una niña no menstrue a determinada edad, ¿sí? Para nosotros no puede no ser normal el hecho de que un adolescente no acceda al pensamiento lógico formal porque está mal alimentado o porque no está estimulado, si es que no hay una patología previa.
¿Me explico? Entonces, los casos que está mencionando Marta están hablando de una patología. ¿Sí? ¿Es así, Marta? Sí. Entonces, a mí me gustaría detenerme. Entonces, aquí ella ubica, ¿no es cierto?, en el modelo organicista, lo que ella trabaja con sus estudiantes. ¿Es así, Marta? Así Bueno, es. en algún momento vos dijiste o deslizaste el término, hay algunos púberes o prepúberes. ¿A qué tuviste en cuenta para decir eso, para denominarlos así? Se dieron casos de niñas y niños varones también en edades de 11, 12 años, en los que a pesar de su discapacidad, el desarrollo, y a eso es lo que me llamaba a mí la atención, y cuando usted hablaba de los cambios que se dan a nivel biológico y la complejidad del sujeto, es que ellos, a pesar de su discapacidad mental o su maduración de otro tipo, su cuerpo sigue un patrón normal. Entonces, ellos tienen respuestas y tienen necesidades. Lo mismo pasa con los adolescentes de síndrome de Down, que Bien, ellos tienen estímulos, o sea, las necesidades físicas de ellos son las mismas que cualquier otro bien, bien. puber o adolescente, nada más que su condición psíquica no. Intelectual o emocional. Bien, genial lo que estás diciendo, Marta, porque es un excelente ejemplo de que si lo miramos desde nada más que desde lo biológico, podemos hablar de normalidad. ¿Por qué? Exacto, Porque se ajusta a los parámetros biológicos, sí. pero es monádico, simplista y lineal, porque lo miramos desde una sola dimensión, la dimensión biológica. Fíjense qué interesante como lo plantea Marta. O sea, desde el punto de vista biológico hay una normalidad, pero desde el punto de vista psicológico y social puede haber una patología. ¿Sí? ¿Es así, Marta? Sí, Bien, así es. perfecto. Entonces estamos viendo cómo una sola variable, una sola variable o una sola variable de un solo modelo, para decirlo más claramente, puede ser una mirada parcial o sesgada de lo que es el adolescente. Bien, gracias, Marta. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, avanzamos entonces. Esto es una síntesis para esta primera parte que nosotros estuvimos trabajando. De acá lo último que yo diría, ¿no es cierto?, que retomaría, en este momento serían las últimas dos oraciones, porque el otro es como que ya hemos hablado y ya hemos cerrado. El sujeto se define por el límite de su mismidad. Mismidad es un término que nosotros vamos a utilizar muchísimo durante el cuatrimestre, porque es un término que se vincula necesariamente con el concepto de identidad. La mismidad es un sentimiento que nosotros construimos y que me permite a mí tener una imagen de mí mismo como integrado a pesar de los cambios. Hay los autores, por ejemplo, Garbarino y Macedo, y Lerner también, que son los que van a leer para la próxima clase, hablan de que el sentimiento de mismidad se puede sintetizar en la expresión yo soy yo a pesar del tiempo y de los cambios. Yo soy yo a pesar del tiempo y de los cambios.
Pero a su vez tiene una contraparte que es el otro. Fíjense, dice, el sujeto se define por el límite de su mismidad. Es decir, parafraseando esto sería, yo soy yo y no soy el otro. O yo soy yo porque existe un otro. Es decir, el límite de la mismidad es el otro. Nosotros construimos este sentimiento, dicen los autores, siempre en relación con un otro. Porque de otra manera no podríamos decir, yo soy fulano de tal, yo me llamo de esta manera, yo hago tal tarea. Siempre la expresión del yo soy, del yo estoy, el yo quiero, el yo fui, el yo seré, está siempre vinculada a un otro. Yo soy porque existe un otro, quiere decir yo soy yo porque existe alguien que no es yo. ¿Sí? Es como un juego de palabras que ustedes tienen que comenzar a trabajar permanentemente para poder entender esta cuestión. Porque no es un límite físico, es un límite simbólico. ¿Cómo yo me diferencio de ustedes? Porque ustedes existen. Si no, yo no podría diferenciarme de un otro, si ese otro no existiera. Y yo digo, no, yo no soy Marta Salazar. Pero yo puedo decir, yo soy yo porque existe Marta Salazar. ¿Me explico? Entonces, ese límite de la mismidad es porque existe la otredad, existe un otro, ¿sí? Que necesariamente tiene que ser sentido por mí como diferente. La diferencia es la que hace a la maduración. La diferencia es la que permite el desarrollo y el crecimiento. La diferencia es la que permite la construcción de la edad de la adultez. La diferencia es la que permite que nosotros elaboremos todos nuestros conflictos. Es necesario que nosotros incorporemos la diferencia como normalidad. Es necesario. ¿Qué quiere decir sinérgico? A ver, ¿alguien buscó qué quiere decir sinérgico si es que no sabía? ¿O autopoético si es que no sabía? ¿O cómo está planteado en el texto? ¿Alguien pudo ver esa parte? Bueno, si no lo vieron, lo voy a decir yo. Nosotros somos seres vivos. Y como seres vivos, compartimos con otros seres vivos determinadas características que hacen a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, a nuestra supervivencia, a nuestras posibilidades de adaptación. Y a su vez nos diferenciamos de otros seres vivos. Nosotros estamos entendido, ¿no es cierto?, entendido el desarrollo adolescencial, ¿sí?, como un desarrollo subjetivo. Vamos a entender que todos los adolescentes tienen posibilidades de acomodarse a
los cambios externos y a acomodarse a las crisis que tienen como individuo de su especie. Por ejemplo, la pubertad. La pubertad es una crisis biológica que se corresponde con la especie humana. Es una crisis que es inmanejable por parte del sujeto, o sea, nadie puede decir yo no quiero menstruar. Es inmanejable. Es decir, va más allá de lo que el sujeto desea. Pero los sujetos tenemos la posibilidad de acomodarnos a esos cambios, ¿sí? Y de generar nuevos esquemas de adaptación a partir de lo nuevo, ¿sí? A eso se refiere la autopoiesis. Es un concepto biológico que implica que los sujetos, los seres vivos, no los sujetos, todos los seres vivos, tenemos una capacidad de autoorganización frente a un cambio que en un primer momento es vivenciado como algo peligroso desde el afuera o peligroso desde el adentro, como sería el caso de la puerta, pero que implica que realizando determinados movimientos de esquemas podemos adaptarnos a ese y responder a ese cambio externo. O sea Profe, que, en esa sí. parte, o sea, se puede relacionar, digamos, con la plasticidad y la heterogeneidad en el desarrollo. O sea que el sujeto no solo, o sea, no es que hay una tendencia a una repetición, sino que el sujeto crea sus propios esquemas, sus propias representaciones. O sea que la estructuración psíquica, psicológica del sujeto le permite esas adaptaciones porque no es algo rígido. Claro, está bien, no es algo rígido, sino que es algo que es capaz de generar movimiento. Y no solamente genera movimiento, sino que se genera en el movimiento. O sea, uno se transforma en el movimiento. Eso quiere decir sinérgico también, ¿sí? O sea, si no hubiera, fíjense qué interesante, porque nosotros dentro de las ciencias sociales y dentro de lo que nosotros consideramos salud también, nosotros consideramos que las crisis son motores de cambio, o sea que las crisis son las que permiten el movimiento para adaptarnos a las nuevas cosas, ¿sí? Por eso insistíamos tanto nosotros en la clase pasada también con la idea de desorden. El desorden es necesario para que haya transformación, crecimiento, cambio, adaptación. Si no, el sujeto se plafona, ¿sí? Si no hay crisis. Yo siempre digo en las clases, en esta y en otras clases, que cuando nosotros vamos a una escuela y los directivos, los maestros dicen, esta es una escuela re tranquila, acá no tenemos problemas. Acá nos llevamos todos como una gran familia, todos nos queremos, todos nos amamos, todos nos ayudamos. Y yo digo, a ver, ¿alguno de ustedes tuvo esa vivencia en alguna de las escuelas por las que transitó su primaria, la secundaria e inclusive la universidad? Porque la vida grupal es una vida que está hecha con una dinámica permanente de orden-desorden, orden-desorden, la vida grupal. Por lo tanto, la vida individual, cuando se produce la evolución también. Lo que más escuchamos decir a los padres de adolescentes es que tienen problemas con sus hijos adolescentes, en la relación con sus hijos adolescentes. Ese problema que dicen los padres, es saludable, es indicador de salud, es indicador de normalidad, es indicador de crecimiento, ¿sí? Lo que yo tengo que atender y abrir los ojos, estar atenta es cuando dicen, mi hijo es como un adulto, no me da ningún problema.
no me da ningún problema. Mi hijo es como un adulto, ¿sí? Ahí es donde yo tengo que atender ese discurso, porque los parámetros de normalidad, si queremos hablar de parámetros, los criterios de normalidad que nosotros vamos a manejar son las de un sujeto inestable, un sujeto rebelde, un objeto aislado, un sujeto aislado, ¿sí? Es un sujeto para nada estable, es un sujeto muy inestable, ¿sí? Bien. Bueno, antes de entrar acá, yo quisiera ver, a ver si puedo, cómo puedo volver a lo anterior. Sobre el... Ahí, exactamente, anterior. Es... No, ¿sabes qué? Se me pasó. A ver si puedo. Acá. Quiero retomar estas concepciones para después ya entrar a las características en los ciclos. Fíjense que nosotros podríamos hacer una correlación, digamos, entre las concepciones monádicas y diádicas de Emanuele y los modelos de Lugano y Juni. Acá ya tenemos una diferencia, ¿sí? No es lo mismo modelo que concepción, ¿sí? Nosotros decimos siempre que el modelo o el perfil son dispositivos que organizan, ¿no es cierto?, una intervención, una lectura, una interpretación, pero que como son parámetros, si no te acercas a ellos, quedas afuera. O sea, los modelos generalmente son concepciones cerradas que establecen concepciones cerradas al estilo de parámetros. O sea, si te acercas a ellos son normales, si no te acercas a ellos sos anormal. Cuando Elsa Emanuele habla de concepciones, a veces en el texto, no sé si les pasó a ustedes cuando leyeron el texto, suenan como a modelos. Pero si nosotros leemos detenidamente, ella maneja teorías dentro de las concepciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ustedes leyeron, ¿qué teorías ella considera que son, de las que ustedes conocieron en primer año, que son consideradas concepciones monádicas? Les doy tiempo para que busquen el material. ¿Lo encuentran o lo están buscando? No, ella hacía como una distinción entre, o sea, dentro de las concepciones monáicas estaban las corrientes del empirismo descriptivo, que bueno, estaban centrados en lo que era la maduración biológica. Y después están los aportes que se hacen desde el psicoanálisis, sería. A ver, ¿por qué dice la autora, ¿no es cierto?, que esas teorías plantean un desarrollo endógeno? Esto generalmente es pregunta de parcial y de examen, por eso estoy queriendo retomar este tema. Desarrollo endógeno. A ver, qué le sugiere esa idea de desarrollo endógeno?
que hablaba sobre el proceso endógeno se da como de adentro hacia afuera. O sea que hay algo, ¿cómo sería? O sea, como un germen ya que está dentro de uno y que sale hacia afuera, o sea, como que va en una dirección. Y que el medio ambiente, o sea, va a estar ahí como para favorecer o, ¿cómo se dice? O perjudicar a eso que está en germen. Es como un desenvolvimiento, dice la autora, ¿no es cierto?, del adentro hacia el afuera. A ver, Sí. fíjense, acá entraría eso que yo mencioné hoy de lo de Piaget, por ejemplo, que nosotros nacemos con un equipo sensomotor. ¿Eso sería desarrollo endógeno? Profesora, sería algo como la cuestión de que cada uno, mediante sus, esto que usted dice, de lo que uno trae, va modificando el medio. O sea, en el caso de los adolescentes, lo que se hablaba en principio de que cada uno tiene una historia diferente, una posibilidad diferente, entonces en base a eso va transformando el medio en el que se desenvuelve. ¿Podría tener algo de relación? Es que fíjate vos que no, porque no modifica el medio. El medio es el que puede perturbar ese desarrollo. O sea, estas concepciones monádicas se podrían relacionar con el modelo organicista y mecanicista. Ahí está, donde ya está predeterminado, ¿no es cierto?, una evolución. Fíjense que, por ejemplo, en la teoría del desarrollo psicosexual, está pregenital y genital. ¿Sí? Las primeras dos etapas que nosotros dividimos el desarrollo psicosexual. Pregenital y genital. ¿Qué sería endógeno? Que del pregenital evoluciona al genital. ¿Sí? Por eso dice un desarrollo hacia la plenitud, hacia la de la especie humana. ¿Sí? Hay un desarrollo, ¿no es cierto?, procesual, ¿sí?, que lleva hacia un estado superador del anterior. Por ejemplo, la etapa genital supera a la etapa pregenital. No se puede alterar el orden de estas etapas, por eso se habla de un desarrollo endógeno. Hay un orden predeterminado, ¿sí?, así como infancia, adolescencia, adultez, hay un orden predeterminado, y se tiene que dar en ese orden el desarrollo. Entonces, no está mal lo que dijo la compañera de ustedes, creo que era Romina, cuando dijo, hay algo que hace que esto pueda evolucionar hacia otra cosa. Ese algo sería, en la teoría de Piaget, por ejemplo, el equipo sensomotor del recién nacido. A partir de ese equipo, él puede pasar a la siguiente fase, al primer estadio del desarrollo intelectual, por ejemplo. La etapa sensorio-motriz tiene distintos estadios en la teoría de Piaget. ¿Sí? Entonces, el primer estadio pasa al segundo estadio, el segundo estadio al tercer estadio, ¿se entiende? Entonces, ya ese es el desarrollo endógeno. Hay algo que dispone en el sujeto la posibilidad y la potencialidad de avanzar hacia una etapa siguiente que es más compleja, de desarrollo madurativo superior, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos instalamos en la necesidad de ver qué pasa con este sujeto y las condiciones en las que se produce ese desarrollo biológico, ahí es donde nosotros consideramos la influencia de lo sociocultural. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender, hay muchas maneras de entender, por ejemplo, una política alimentaria. No todo lo que comemos es alimento, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, en determinados momentos de nuestra vida y de crecimiento necesitamos más nutrientes que en otros momentos. El tema de la formación del cerebro, del sistema nervioso, la posibilidad de caminar y la cuestión de la estructura ósea. Es decir, hay un montón de cuestiones biológicas que dependen de la alimentación. Y hay otras condiciones biológicas que dependen de la estimulación. Por ejemplo, hay una condición biológica para que el sujeto pueda hablar, pero también hay estímulos que hacen que el sujeto pueda hablar. ¿Sí? El estímulo del entorno, que el sujeto pueda hablar. Hay escuelas donde se producen estímulos para que el sujeto desarrolle el pensamiento lógico formal, y hay escuelas donde no se dan estímulos para que el sujeto desarrolle ese pensamiento. Mira, sonreí. ¿Alguien quiere hablar? Entonces, cuando nosotros comenzamos a considerar esos otros aportes, es cuando nos situamos en la complejidad. Y lo que acá hablamos como influencia y aportes de la antropología cultural, etcétera, etcétera. Pero que tampoco, ya te doy la palabra, Fiorella, pero que tampoco implica necesariamente un determinismo. Sí, Fiorella quería hablar. Profe, disculpe, está andando mal mi Zoom, entra y sale cada rato y prende el micrófono y está andando mal. Disculpe. Ah, no, yo vi una mano, por eso dije... Sí, es que está andando mal, no sé. Ah, no sé bueno, por no qué. importa, no importa. O sea, no querés hablar, digamos. No, gracias. Estoy entendiendo lo que está diciendo. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces lo importante acá es entender de que, en primer lugar, nosotros tenemos que entender, si tomamos estos aportes de Elsa Manuel, es que ninguna de las dos concepciones es suficiente por sí misma. O sea, yo no puedo analizar todo desde lo monádico o todo desde lo diádico, sino que se tienen que complementar. ¿Cómo se hace esto? No existen recetas. No existen recetas. ¿Por qué? Porque ustedes como especialistas en psicopedagogía, en una escuela de nivel medio, ustedes van a tener que poder ver la situación en la que van a intervenir, interpretar esa situación. Y al momento de ver y de interpretar, ustedes ya lo van a hacer desde determinados paradigmas. Entonces, va a haber situaciones en las que van a tener que prestar mayor atención, ¿sí? Por ejemplo, a la maduración biológica. Como decía hoy en el ejemplo, los primeros años de secundario van a tener que atender más, ¿no es cierto?, la problemática puberal. Y en los últimos años de secundario van a tener que atender más, por ejemplo, a la necesidad de acciones sociales o de acciones grupales reivindicatorias por parte de los adolescentes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, descartar todo lo lineal y descartar las recetas, o sea, los parámetros prefijados para las recetas. Y lo que tenemos que comenzar a hacer es incorporar, ¿no es cierto?, aportes de otras disciplinas y otras ciencias a efectos de entender lo complejo. Porque con lo lineal solamente no vamos a entender lo complejo. Eso es lo que quería agregar acá de Elsa Manuel. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. No, profe, podemos seguir. Perfecto, vamos a trabajar esta diapositiva como lo hicimos el lunes con la otra comisión a partir de la participación de ustedes. Esta es una de las clasificaciones del ciclo de la adolescencia que más estandarizada, o sea, la que más se van a encontrar en los textos, ¿no? Una adolescencia puberal, una adolescencia nuclear y una adolescencia juvenil. También van a encontrar
una clasificación en pubertad, adolescencia media y adolescencia alta o adolescencia tardía, que dicen generalmente los autores. Pero lo que van a encontrar siempre en la mayoría de las clasificaciones son 3 etapas dentro del ciclo de la adolescencia. Se llamen de esta manera, que es la más convencional, o se llamen de la otra manera, como recién lo dije. Vamos a ubicarnos, ¿no es cierto?, en la adolescencia puberal. Y acá yo quiero la participación de ustedes. ¿Cuáles son los cambios físicos en varones? ¿Cuáles son los ¿El cambio de cambios la voz físicos? puede ser uno, profe? ¿Cuál? ¿El cambio de la voz puede ser uno? A ver, el cambio de la voz. Los varones cambian la voz y las mujeres también cambian la voz. ¿Cuál es la diferencia? Que ¿Cuál en es la los varones se diferencia? hace más grave. Que en la mayoría de los varones el cambio de voz es más grave que en el de las mujeres. Esa sería la diferencia. Entonces, fíjense con lo que está diciendo la compañera de ustedes lo siguiente. En la pubertad, ¿sí?, existen 2 desarrollos normativos, que son, en primer lugar, un desarrollo normativo para el varón y un desarrollo normativo para la mujer, que están signados biológicamente porque hay una diferencia biológica entre el varón y la mujer. Entonces, normativamente hay un desarrollo físico en el varón y normativamente hay un desarrollo físico en la mujer. Pero a su vez, o sea que por allí hay cosas que se comparten y por allí hay cosas que son diferentes. ¿Está? Por ejemplo, ambos cambian la voz, pero generalmente en los varones el cambio es hacia un tono mucho más grave. ¿Está? Entonces, a su vez hay una diferencia en la normativa entre varones y entre mujeres. A ver, un cambio físico en las mujeres. El crecimiento de ser? los pechos. Eso. Bien, el crecimiento de los pechos o de los senos. Normativamente, ¿sí?, esto ocurre porque hay una glándula, que es la glándula mamaria, que poseemos mujeres y varones. En los varones crece, aumenta el tamaño de la glándula mamaria, pero no de la manera en que aumenta en las mujeres. O sea, ahí tenemos una cosa, una situación parecida, ¿no es cierto?, con el tema de la voz. Pero a su vez, no en todas las mujeres el desarrollo de los senos es el mismo. Y no en todas las mujeres la forma de los senos es el mismo. Claro, eso Entonces va a variar. tenemos otra vez una normativa para varones y mujeres y una normativa diferente entre mujeres. Ahí es imposible simplificar, ¿se dan cuenta? Si nosotros pensamos de esa manera. Es imposible simplificar. Y ahora vamos a entender por qué, por ejemplo, hay necesidad que entre varones observen sus características físicas y entre mujeres también observen sus características físicas y comparen sus desarrollos físicos. Comparan su desarrollo físico para ver si son iguales, si son diferentes, si tienen más grandes, si tienen más chicos, si tienen una forma redondeada, si tienen una forma alargada. ¿Sí? A ver, otro cambio físico. Se va poniendo interesante. Otro cambio físico. En las mujeres lo principal es la aparición de la menarca, la primera Bien. menstruación. La menarca en las mujeres, Y la la polución menarca o oval. primera menstruación en la pubertad sería la menstruación, y los varones la producción de esperma. Sí. Eso es normativo y es diferente. ¿Sí? Las mujeres no producimos esperma,
y los varones no menstruan. Eso es totalmente normativo según sea varón y mujer, a diferencia de lo que estuvimos viendo hoy, de la voz, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que produce la menstruación y qué es lo que produce la producción de esperma? Una hormona que hasta el momento estaba inactiva. O sea, hay un clic biológico que no depende ni de la voluntad ni de nada. Hay un clic biológico que hace que se ponga en funcionamiento una hormona. Y esa hormona es la que determina el tipo de madurez biológica para la procreación, tanto en el varón como en la mujer. ¿Sí? Entonces, el tipo y características de madurez biológica para la procreación se da en la pubertad y después se desarrolla según sea la concomitancia emocional que eso tenga para cada uno de los puberos. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a preguntar algo? A ver, no te entendí. El crecimiento de la barba en los varones. Ajá. Bueno, a ver un poquito. Se llama vello facial y vello púbico. ¿Sí? Así lo van a encontrar en los textos. Ustedes leen bien las características que en el texto de Urbano y Juni van a ver. El vello facial y el vello púbico son caracteres sexuales secundarios, o sea, también tienen que ver con cuestiones hormonales y tienen, digamos, hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre el varón y la mujer. El vello púbico es igual en ambos. En el varón y la mujer, el vello púbico es igual. Tanto el varón como la mujer, ¿sí?, comienza a desarrollar vellos púbicos. El varón y la mujer desarrollan vellos faciales, pero con una gran diferencia. Es mucho más abundante en el varón que en la mujer. La mujer es una vellosidad muy poco visible y en el varón es muy visible. Pero ¿en qué otra parte del cuerpo el varón desarrolla más vellosidad que la mujer? En las axilas. ¿En las axilas? ¿En qué más? ¿Dónde? En el pecho también. En el pecho, en el pecho. En el pecho. O sea, el varón desarrolla mucho más vellosidad corporal que la mujer. En muchas más zonas del cuerpo que la mujer. Pero fíjense que las mujeres también. ¿En qué sentido? Fíjense el brazo de una niña y el brazo de una puber. El brazo en su momento también desarrolla vellosidad que después se va aclarando, se va normalizando con el crecimiento físico, anatómico, digamos, ¿no? Crecen los brazos, crecen las manos, crecen partes del rostro, etc. Bien, bien. Así tenemos, sirvió de ejercicio como para que aprendamos a ver de esta manera los cambios físicos en los púberes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a avanzar un paso en este ejercicio. Vamos a comenzar a ver cuáles son las concomitancias emocionales de estos cambios que hemos hablado. Porque yo digo con los autores, o repito de los autores, que por ejemplo, el crecimiento anatómico tiene un concomitante emocional. ¿A qué llamamos concomitancia emocional? Que esos cambios van a tener como un impacto a nivel emocional en el sujeto que los va a ir sufriendo. Profe, ¿puede ser que hace referencia a ese desorden, a esa crisis que está atravesando?
O sea, los dos aportes son correctos e ilustrativos, es decir, lo que acontece en el cuerpo, o sea, en la pubertad, lo que hay es un crecimiento anatómico, ¿sí? Y un desarrollo fisiológico. A ver, un crecimiento anatómico tiene que ver con todo lo que es estructural del cuerpo. Por ejemplo, la talla, el peso, crece la nariz, crecen los ojos, crece la boca, crecen las orejas, crecen los senos, ¿sí? Crecen los pies, crecen las manos. Se ensanchan las caderas, se ensanchan los hombros, ¿sí? Y un desarrollo fisiológico que tiene que ver con toda la cuestión hormonal, ¿sí? La menarca, la producción de esperma, los caracteres sexuales secundarios como la vellosidad, la voz, el cambio de voz, etc. El cambio de voz tiene aspectos anatómicos y aspectos fisiológicos también, porque tiene que ver con la modificación de la estructura de la llamada nuez, que sería esto, que es lo que hace el cambio de la tonalidad de la voz. Todo eso es vivenciado por los sujetos. Todo es vivenciado por los sujetos. O sea, no son ajenos. Sí, dicen los autores que los cambios puberales son vividos como una turbulencia caótica. Fíjense la frase que es metafórica. Turbulencia caótica. Turbulencia es imposible de controlar y no es nada ordenado, sino todo desordenado. Eso implica que hay una concomitancia emocional. Y los sujetos hacemos algo con esa turbulencia caótica. Primero, la negamos, se puede convertir en algo persecutorio, lo podemos aceptar, lo podemos rechazar, ya dije, lo podemos negar, ¿sí? Y todo ese proceso psíquico, ¿sí? Nosotros lo manifestamos conductualmente. Es decir, en las adolescencias, los sujetos manifestamos conductualmente cuáles son los impactos emocionales de esos cambios físicos, ¿sí? Entonces hay todo no un esquema, un conjunto, ¿no es cierto?, de conductas puberales que dan cuenta no solamente de los cambios físicos, sino también de la concomitancia emocional de esos cambios físicos, que no son todas iguales en todos los puberes. Entonces, el ejercicio ahora es que ustedes mencionen conductas de los púberes que tengan que ver con sus cambios físicos. En las chicas, por ejemplo, cuando hoy hablábamos sobre el crecimiento de las mamas y el crecimiento de las caderas, muchas veces se ve que, así por darle un ejemplo, usan ropa holgada, suelta, porque como que les genera incomodidad ese crecimiento. Y hay otras chicas que reciben esos cambios de una manera más positiva y como que se muestran más. Bien, o pueden darse las dos cosas en distintos tiempos. Al principio oculto, para que los demás no se den cuenta que yo estoy creciendo, yo nomás creo que no se dan cuenta. Y en un segundo momento yo exhibo porque es una conducta, es un cuerpo sexuado, y es una conducta de seducción, digamos, ¿no? Entonces, pueden darse en forma procesual o pueden darse diferentes en diferentes adolescentes. Bien, a ver otra. Sí. Pero eso ocurre durante la etapa por la cual está pasando, en este caso, como el ejemplo que dio la compañera,
porque muchas veces suele pasar de que directamente no aceptan esos cambios en el cuerpo, ¿no? Porque conozco a una chica que ella dice, no, yo no voy a usar esa ropa porque no me gusta cómo me queda mi remera, porque no me gusta cómo se me nota, porque todos me miran, mis compañeras no tienen así, yo tengo mi pecho más grande. Es como que está transcurriendo por esa etapa, digamos, pero en algún momento va a tener que salir de eso, obviamente, ¿no? Porque no me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo estoy, ya vive Bueno, mira, Marcela, lo que vos estás diciendo, o sea, nosotros estamos analizando la adolescencia puberal, ¿sí? Vos decís, en algún momento tiene que salir de eso, y lo va a hacer cuando esté en la adolescencia nuclear. Si estás mirando la diapositiva te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Sí, Porque sí. como decimos un ciclo que tiene estas etapas, en la adolescencia puberal se tienen que resolver, ¿sí?, las crisis, ¿sí?, y los procesos vinculados con esas crisis que tienen como centro los cambios físicos y su concomitancia emocional. Una vez que los sujetos elaboran, tramitan estas crisis, ¿sí?, van a ser sujetos que van a comenzar a manifestar conductas que tengan que ver con la genitalidad, que tenga que ver con su necesidad de definir su identidad sexual, que tengan que ver con la aceptación del cuerpo, con las identificaciones, etc. Es decir, con un sujeto que deja de ocuparse de las transformaciones del cuerpo y comienza a ocuparse de su identidad sexual. Ese es un sujeto que nosotros decimos está en una etapa, es decir, en la etapa llamada adolescencia nuclear. Cuando el sujeto está en la etapa de la adolescencia nuclear, quiere decir que ya ha aceptado todos los cambios físicos y ya ha elaborado todas las concomitancias emocionales que esos cambios produjeron. ¿Se entiende, Marcela? Sí, sí, profe, sí. Perfecto. Muy bien. Vayamos entonces a la adolescencia nuclear. Vamos a trabajar hasta terminar esta diapositiva. Hacemos consideraciones generales y cerramos. Todavía tenemos unos 10, 15 minutos. Adolescencia nuclear. Genitalidad e identidad sexual. Cuando nosotros hablamos de genitalidad, nos referimos en primer lugar, ¿no es cierto?, a las posibilidades de procreación que tienen el varón y la mujer. ¿Por qué? Porque hay una maduración desde el punto de vista psicosexual. Ha habido un desarrollo de los genitales, o sea, hay un crecimiento anatómico de los genitales, tanto en el varón y en la mujer, y está la producción, o sea, el útero de la mujer está preparado para concebir, y el esperma del hombre está preparado también para concebir, es decir, están preparados para la procreación. Pero esto no es, la genitalidad no tiene que ver solamente con una cuestión, tiene que ver con esto que estoy diciendo, pero también tiene que ver con un sentimiento que nosotros llamamos identidad sexual, que es un sentimiento, en principio, dicen los autores, heterosexual u homosexual, donde el sujeto incorpora a la construcción de la identidad que ha venido realizando desde la infancia, incorpora maneras de ser, en este caso masculino, femenino, si es heterosexual, ¿sí?, o homosexual, si hay una definición de esta índole. Acá nosotros tenemos que ver que muchos de nuestros autores aún no han incorporado la teoría de género, por eso nosotros en el eje 2, ¿sí?, con Alterman incorporamos la cuestión de género, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es que la identidad sexual es el sentimiento, ¿sí?, de los sujetos, la imagen que los sujetos construimos de nosotros mismos a partir del ejercicio de una genitalidad que tiene que ver con la idea, por un lado la idea de procreación y por otro lado la idea de
superación del conflicto edípico, en el sentido de que nosotros podemos buscar objetos de amor por fuera del grupo familiar y allí, digamos, concretar la acción adulta de la procreación. Todo esto nosotros lo vemos en profundidad en el eje 2, pero yo quiero decir lo siguiente aquí. Mientras transitamos la adolescencia nuclear, ¿sí?, existe un tiempo de espera que nos dan los adultos en el cual nosotros ejercitamos, jugamos roles adultos para poder construirlos y después poder ejercerlos. Ese tiempo de espera es el que denominan los autores moratoria psicosocial. Y en ese tiempo de espera lo que nosotros hacemos es ejercitar roles a través de lo que dice acá la diapositiva. Identificaciones e idealizaciones. La mayoría de los autores que nosotros estamos manejando y vamos a seguir manejando en todo el cuatrimestre, definen a las identificaciones como el mecanismo y la operación psíquica que se utiliza esencialmente en toda tramitación de la adolescencia. Hay momentos del desarrollo de la adolescencia en que el adolescente es todo identificación. Dicen los padres, dicen los adolescentes, hoy es una persona, mañana es otra persona, al día siguiente otra persona, parece que son 1000 personas y es uno solo. Ese parece que son 1000 personas, habla de las identificaciones y, y el jugar a ser alguien que él tiene idealizado. Todas estas tramitaciones que nosotros vamos a trabajar en profundidad en el eje 2, ¿sí?, son las que permiten que una vez que el sujeto ha resuelto su identidad sexual, una vez que el sujeto está en condiciones de comenzar a responder a expectativas de los otros desde un ejercicio de la responsabilidad, es donde se habla de un adulto joven. Este adulto joven, en la realidad, cada vez se prolonga más la adolescencia juvenil, decía yo en un principio, ¿no? Hasta que podemos hablar de una adolescencia juvenil hasta aproximadamente los 25, 30 años, ¿sí? Eso se va modificando según criterio de la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? Pero que tiene como característica que como ya ha elaborado y ha tramitado todas las crisis que él las vivenciaba como crisis de su propio desarrollo, se puede dedicar, ¿no es cierto?, a elaborar identidades sociales, ¿sí? Y se siente como participante activo, ¿no es cierto?, de actividades grupales. Asume responsabilidades en las asociaciones donde participa, es decir, por ejemplo, asociaciones deportivas, asociaciones religiosas, el centro de estudiantes, etcétera, etcétera. Y comienza, digamos, a elaborar, ¿no es cierto?, una estructura de valores con las cuales se va a comenzar a mover en la vida adulta, o en el llamado mundo adulto. Esta inserción es lenta, es procesual y está socialmente condicionada. ¿Por qué digo esto está socialmente condicionada? Porque la sociedad tiene una estructura en términos de roles y de estatus que está manejada por adultos. Entonces, por un lado los jóvenes tienen que lograr acomodarse en los lugares de los adultos, y por otro lado los adultos tenemos que permitir que los jóvenes comiencen a ocupar nuestros lugares. Entonces ese es un doble proceso, ¿no es cierto?, que se tramita en toda esta adolescencia juvenil y que puede hacer que el sujeto transite desde una resolución de problemáticas que él considera individuales
a problemáticas sociales, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría ahora abrir un espacio de preguntas, de consideraciones que ustedes